Siguiente diapositiva. Karin, siguiente, por favor. No se ve en la pantalla. Ya, en cuanto a la incidencia y la epidemiología, vamos a ver que la eclampsia ocurre, ¿no?, en un 10% de todos los embarazos. En la India se vio que representa el 20% de lo que es la tasa mundial de mortalidad materna junto con la hemorragia. La preeclampsia y la eclampsia son la causa directa, ¿no? Y vamos a ver que un 75% más común, ¿no?, en lo que son en las primigrávidas. Vamos a ver, ¿no?, que también la eclampsia es la tercera causa principal de mortalidad materna después de lo que es la tromboembolia y las lesiones no obstétricas. En cuanto a la presión arterial, bueno, si tenemos una presión arterial diastólica materna mayor a 110, vamos a ver que esta se asocia con un mayor riesgo de desprendimiento de placenta y también, ¿no?, a un retraso de crecimiento fetal. Vamos a ver que los factores de riesgo de lo que es la eclampsia son similares, ¿no?, a lo que es la preeclampsia, donde se vio que la incidencia máxima es en la adolescencia, pero también, ¿no?, se ha visto que la incidencia aumenta después de los 35 años. Siguiente. Bueno, ya. Sí se ve, Cari. Bueno, en cuanto a la patogénesis, hay que tener, vamos a ver, ¿no?, que las convulsiones eclánticas pueden presentarse en el anteparto. Esto representa un 38-53%. Vamos a ver que aquí el parto puede comenzar de manera espontánea, poco después, ¿no?, de las convulsiones y progresar con rapidez. En cuanto al intraparto, que representa un 18-36%, vamos a ver aquí que las contracciones pueden aumentar en frecuencia e intensidad y la duración del trabajo de parto se puede acortar. Esto es debido, ¿no?, a la hipoxemia materna y a lo que también es la acidosis láctica, que es causada por las convulsiones. Y por último, también la presentación postparto, que últimamente ha disminuido, representa un 11,44%. En cuanto a la patogénesis, vamos a ver que la causa precisa de las convulsiones eclánticas no se entiende claramente actualmente. Se han propuesto, ¿no?, dos modelos que están basados en el papel central de lo que es la hipertensión. Según el primer modelo, vamos a ver que la hipertensión causa una ruptura del sistema autorregulador de lo que es la circulación cerebral, lo que conlleva, ¿no?, a la hiperperfusión, a la disfunción endotelial y al edema vasogénico y o citotóxico. En cuanto al segundo modelo, vamos a ver que la hipertensión causa lo que es la activación del sistema autorregulador, lo que lleva a lo que es la vasoconstricción de los vasos cerebrales, a la hipoperfusión, a la isquemia localizada y también, ¿no?, lo que es la disfunción endotelial y edema vasogénico y citotóxico. Siguiente. Karin, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los hallazgos clínicos, vamos a ver que lo más común, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la hipertensión, que está en un 75% de estos pacientes. El dolor de cabeza, que esta se va a caracterizar ya por su localización, que va a ser frontal u occipital, que son persistentes. Y también hay pacientes que refieren, ¿no?, dolores de cabeza por trueno, que representa un 66%. En cuanto a los trastornos visuales, vamos a ver que va a haber la presentación, ¿no?, del escotoma, a la pérdida de visión, a la visión borrosa, a la diplopía, a defectos del campo visual, como es también, ¿no?, lo que es la hemianopsia homónima, y también, ¿no?, a algunos pacientes refieren fotofobia. También hay otra presentación clínica muy característica, que es el dolor de la epigastria, que representa un 25%, y también ha habido, ¿no?, referencias que hay dolor en lo que es el cuadrante superior derecho. En cuanto también a otro hallazgo clínico, es que algunas pacientes han referido no presentar síntomas y esto representa un 25%. En cuanto al examen físico, también hay que tener en cuenta los hallazgos neurológicos, que estos pueden incluir los reflejos tendinosos profundos, como es el clonus,
el déficit de la percepción visual, también encontramos un déficit en el procesamiento visual, el deterioro del estado mental y también, ¿no?, en el deterioro de lo que es la memoria. También otros hallazgos importantes en esta presentación es que la frecuencia respiratoria después de una convulsión eclántica por lo general aumenta, ¿no?, y puede llegar a 50 por minuto, y también, ¿no?, esto se debe a la respuesta de lo que es la hipercapnia, también a lo que es la acidosis láctica y la hipoxemia transitoria. También se ha visto la cianosis, se puede presentar en casos muy intensos, como también es la fiebre, ¿no?, que es un signo muy grave, ¿no? También algo muy importante que destacar aquí es la proteinuria, que suele estar presente, pero no siempre, ¿no? También vamos a ver que la producción de orina puede disminuir apreciablemente y en ocasiones se desarrolla anuria. Siguiente. Bueno, en cuanto a las características de las convulsiones, vamos a ver que esta se va a caracterizar, ¿no?, por las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Vamos a ver que al inicio hay una pérdida, ¿no?, abrupta de lo que es la conciencia, y a menudo esto se asocia con un grito o chillido, ¿no?, de estos pacientes. También hay que ver que los músculos de los brazos, de las piernas, el pecho y la espalda se vuelven rígidos. Aquí la paciente puede comenzar a aparecer cianótico durante esta fase tónica, ¿no? Esta aparición cianótica nos representa un mal pronóstico. También vamos a ver que después de aproximadamente un minuto, los músculos comienzan a sacudirse y contraerse, ¿no?, durante 1 o 2 minutos adicionales. Vamos a ver que también la lengua puede ser mordida, y en algunas ocasiones la paciente puede eliminar un esputo espumoso o sanguinolento. Siguiente. En cuanto a la fase postictal, esta va a comenzar, ¿no?, una vez que terminen los movimientos de la contracción. Aquí la paciente está inicialmente, ¿no?, en un sueño profundo, respira profundamente y luego se despierta gradualmente, ¿no? A menudo se queja con un dolor de cabeza, que es muy típico, ¿no? En la mayoría de los pacientes comienzan a recuperar esa capacidad de respuesta dentro de los 10 a 20 minutos posteriores de la convulsión generalizada. En cuanto a los déficits neurológicos focales, generalmente no están ausentes. Vamos a ver que otras presentaciones de preeclampsia pueden incluir, ¿no?, convulsiones focales o multifocales o coma, aunque estas, ¿no?, a menudo no son muy comunes. El más común son las tónico-clónicas generalizadas. En cuanto a la respuesta fetal a la eclampsia, vamos a ver que la bradicardia fetal durante al menos 3 a 5 minutos es un hallazgo muy común. Durante o inmediatamente, ¿no?, después de la convulsión, vamos a ver que la resolución de la actividad convulsiva materna se asocia, ¿no?, con una taquicardia fetal y pérdida de lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, y a veces desaceleraciones transitorias, ¿no? Vamos a ver que el patrón de frecuencia cardíaca fetal generalmente mejora, ¿no?, con lo que son las intervenciones terapéuticas maternas fetales. Y esto, ¿no?, se va a basar con lo que es el manejo, ¿no?, de lo que es la eclampsia, que se va a desarrollar después. Siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial de lo que es la eclampsia, hay que tener muy en cuenta 5 grupos importantes, que son los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades hipertensivas, las lesiones ocupantes del espacio del sistema nervioso central, los trastornos metabólicos, las etiologías infecciosas y por último, ¿no?, la púrpura trombocitopénica trombótica. Siguiente. Ya, continuando con lo que es el manejo, hay que tener unas consideraciones generales, que es, primero hay que hospitalizar a la paciente, poner una vía, y en el caso de que la paciente esté presentando una convulsión, hay que mantener permeables las vías aéreas, mantener a la paciente sobre el lado izquierdo, girarla. Hay que prevenir la hipoxia, y eso lo hacemos con oxígeno, se le da de 8 a 10 litros por bien, por favor. Doctora, ¿ahora me escucha? Estaba aquí. Doctor, ¿ahora me escucha?
Doctor, ¿se me puede escuchar? Karin, sí se escucha. Sí, ya, ya entonces. Ya continuando, respecto a lo que era el manejo de la hipoxia, vamos, hay que hacer una oxigenación a la paciente, se le da de 8 a 10 litros por minuto con una máscara facial sin reinhalación para prevenir lo que es la hipoxemia por hipoventilación. Una vez logrado el manejo neurológico y estabilizada a la paciente, hay que hacer un manejo hemodinámico. Y una vez hecho todo esto, hay que sacarle pruebas de sangre y pruebas de AGA, porque durante las convulsiones se produce acidosis. Y también una radiografía de tórax para evaluar si hay algún edema pulmonar por la aspiración que se ha podido producir. Una vez hecho esto, hay que manejar el tratamiento de la hipertensión. Como la mayoría de estas pacientes tiene la presión arterial elevada, se le va a dar como tratamiento antihipertensivo con lo que es la betadolol, puede ser hidralazina o nicardipina. O en el caso de que se le quiera bajar más rápidamente o la paciente tenga presiones más elevadas, se le da nifedipina. Todo esto para lo que es prevenir un accidente cerebrovascular. El manejo de las convulsiones recurrentes hay que hacerlo con el sulfato de magnesio, que es el medicamento de elección. Este va a ser un anticonvulsivo eficaz que va a hacer lo que impedir la liberación presináptica de lo que es el glutamato y también va a bloquear los receptores del glutamato. Hay un acuerdo que se dice que todas las pacientes con eclampsia tienen que recibir una terapia anticonvulsiva para prevenir las convulsiones recurrentes y las complicaciones que puede tener como muerte neuronal, rhabdomiólisis o alteraciones metabólicas. Aparte de lo que es la anticonvulsivo, también el sulfato de magnesio también tiene un efecto neuroprotector que va a ser va a liberar más adenosina, va a bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje y va a favorecer lo que es el buffer de calcio. También se le da porque es más seguro, eficaz, también es de fácil administración y bajo costo. También o sea, se le puede dar endovenoso o intramuscular y no es necesario hacer una sedación. Y el efecto en el útero va a ser que va a disminuir el riesgo de parálisis cerebral y una disfunción motora grave en los fetos nacidos de menores a 32 o 34 semanas. Se le va a dar una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. En la dosis de carga, generalmente la mayoría de los pacientes resuelve las convulsiones, que se le va a dar, puede ser entre 4 a 6 gramos endovenoso durante 15 a 20 minutos. En el caso que no se pueda hacer endovenoso, se le da intramuscular 5 gramos en cada glúteo, para que sea un total de 10 gramos. La dosis de carga se administra a los pacientes que tengan una buena función renal, porque la eliminación del sulfato de magnesio va a ser exclusivamente renal. La dosis de mantenimiento va a ser entre 1 a 3 gramos por hora endovenoso. Intramuscular se le da, en el caso de no se pueda, se le da 5 gramos de sulfato de magnesio cada 4 horas. Eh, Hay que evaluar lo que en estos pacientes se puede presentar una toxicidad del magnesio. Para eso se evalúa lo que es los reflejos osteotendinosos, las respiraciones, la producción de orina y la creatinina sérica. En el caso de que no haya reflejos osteotendinosos o las respiraciones sean menores a 12 o la producción de orina sea menor a 100, administramos lo que es gluconato de calcio, porque el paciente puede estar haciendo toxicidad por el magnesio, 1 gramo endovenoso. Y también para evaluar lo que es la función renal se le evalúa lo que es la creatinina sérica. Si está mayor a 1.5 se le detiene lo que es el sulfato de magnesio. Eh, en la mayoría de pacientes se resuelve, pero en el caso de que no se resuelva o sigan presentando convulsiones, a estas pacientes se le va a dar un bol adicional que puede ser entre 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio endovenoso durante 5 minutos. Y la reanimación fetal. Durante las convulsiones, los fetos generalmente es muy común que presenten una bradicardia fetal que puede llegar a durar de 3 a 5 minutos y algunos mencionan que hasta los 10 minutos. En el caso no se resuelva posterior a los 10 minutos, hay que buscar otras causas, que puede ser desprendimiento de placenta o un parto inminente. El tratamiento que va a ser definitivo para la eclampsia va a ser el parto. Para esto debemos, una vez estabilizada la madre, tenemos que evaluar lo que es la edad gestacional, el estado del cuello uterino, si la paciente está en trabajo de parto y la condición y posición fetal.
Si estamos considerando hacer una inducción, esta va a ser recomendable para los fetos que estén entre 32 a 34 semanas de gestación. Y también hay que evaluar lo que es la escala de Bishop. La escala de Bishop va a determinar la posibilidad de la inducción al parto según a la maduración cervical. Este tiene 5 parámetros que son lo que la dilatación, el borramiento, posición, consistencia y la altura de presentación, que se van a evaluar de 0 a 3 puntos. Mayor o igual a 5 va a indicar que es un cervix favorable para la inducción al parto con oxitocina. En el caso de que no se alcance esto, pero también se puede utilizar lo que son agentes de maduración cervical para mejorar la puntuación de Bishop y también ayudarnos para ver si se puede hacer la inducción. No se hace esta inducción a aquellos fetos que estén menor a 32 semanas, o a las pacientes que estén menor a 32 semanas de gestación y tengan un cuello uterino desfavorable. Se puede hacer para ellas un parto por cesárea, pero también se puede evaluar un parto vía vaginal. En los cuidados por posparto hay que evaluar cuánto más se le debe dar de terapia de sulfato de magnesio. Eso va a depender en qué etapa se haya presentado las convulsiones, si ha sido antes, durante o al final. Para esto también tenemos que evaluar lo que es la diuresis, porque al igual que en la preeclampsia va a ser el indicador clínico más preciso de que la paciente está mejorando. Si las convulsiones comenzaron antes del parto, el tratamiento se va a continuar entre 24 a 48 horas después del parto. Si en cambio las convulsiones iniciaron después del parto, se le trata también, se mantiene la terapia entre 24 a 48 horas. El tratamiento de la hipertensión también se le continúa dando, pero hay que evaluar si le podemos cambiar a los antihipertensivos orales, igual evaluando la diuresis y evaluando continuamente la presión. Y hay que hacer un seguimiento neurológico para aquellos casos atípicos, como por ejemplo en las pacientes que no cumplían con los criterios para el diagnóstico de preeclampsia, en aquellos que presentan hipertensión gestacional o síndrome de HELP, en el que la paciente presente déficits neurológicos persistentes o una pérdida prolongada del conocimiento. También si las convulsiones van a ser posterior a las 48 horas después del parto o si hay convulsiones antes de las 20 semanas de gestación o si las convulsiones no cesan a pesar de que se le esté dando un buen tratamiento con el sulfato de magnesio. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora yo voy a compartir las diapositivas, ¿sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Confirmen. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Muy bien. Primero felicitar a vuestra compañera Mirla y a vuestra compañera JD, ¿sí? Está muy bien. Recordemos que la eclampsia es una complicación, vale decir, de la preeclampsia. La eclampsia en este caso viene a ser ya el descontrol de la presión arterial incrementada secundaria a este proceso de estado hipertensivo en el embarazo. Y como tal ya nos va a dar un reflejo, o se va a reflejar ya a nivel neurológico, ¿sí? Y esto es algo que no tienen por qué olvidarse. Algo que no deben olvidar es que, a ver, algo que no deben olvidar es que en la preeclampsia, sí, se da un trastorno hipertensivo por los distintos mecanismos que hemos mencionado, ¿sí? Que no son específicos, pero están asociados. Y como tal, hay un trastorno en el endotelio,
pero también existe un trastorno iónico a nivel celular. Y básicamente, esta es una de las etiologías que se da, ¿por qué son las convulsiones? Se dice que el trastorno iónico neuronal es el que da como resultante el estado hipertensivo, perdón, el estado convulsivo, ¿sí? Entonces, pasa de que el sulfato de magnesio es un punto importante en cuanto a la respuesta al evitar las convulsiones. Por eso es que en las tareas que voy a revisar se menciona eso, ¿no? Que es un estabilizador de membrana. Dentro de la etiología que se menciona no es específica, recuerden, no es específica, es una teoría. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso. La eclampsia se refiere a la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas que puede o no llevar al coma, en este caso, a una paciente, y puede haber incluso o repetirse en una paciente preeclámptica o con hipertensión gestacional. Sigue siendo una causa común de morbilidad y muerte materna, especialmente en regiones de recursos limitados. Porque si bien recordamos por qué llega a morir una paciente por un estado hipertensivo, una preeclampsia, a ver quién me responde. ¿Por qué se complica una paciente por preeclampsia? ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueren? Nadie responde. A ver, voy a preguntar. Brian, Brigitte o Carol, cualquiera de los tres. ¿Por qué se complica una preeclámptica? ¿Por qué mueren? Derrame cerebral, doctor. Muy bien, al existir una disrupción vascular, básicamente es lo que complica a las pacientes, ¿verdad? Muy bien, entonces, las convulsiones eclámpticas, recuerden que pueden presentarse anteparto, intraparto o hasta en el posparto. Doctor, esa parte es la que no se entiende. Bueno, lo que ustedes tienen que saber que dentro de lo que es la preeclampsia puede existir una preeclampsia refractaria. ¿Qué significa? Que una vez que la paciente termina el embarazo, o sea, se opera o da un parto vaginal inducido o demás, pues pasa de que después del parto y ya al provocarse el alumbramiento y demás, hay un riesgo de que hasta el 10.º día o hasta el 10.º día posparto puede presentar un estado hipertensivo. O sea, ¿puede haber preeclampsia en el posparto, en pocas palabras? Sí. Y y se tienden a complicar, en este caso, más los pacientes, sí. ¿Hay mayor riesgo de muerte? Sí. No se olviden. Entonces, por eso es que también dentro de lo que hablamos, incluso las convulsiones, pueden presentarse en el posparto. Sí, generalmente el estado hipertensivo o preeclampsia con criterios de severidad posparto suelen asociarse incluso más con eclampsia. Sí, ya no se olviden. La hipertensión causa una ruptura en el sistema autorregulador de la circulación cerebral y lo que lleva a la hiperperfusión y disfunción endotelial. ¿Recuerdan que básicamente hablábamos de qué? De disfunción endotelial y también citotóxico. Cuando hablamos de ello, es lo que les decía, la teoría iónica. La teoría iónica, ¿qué dice? Que los iones, en este caso que están a nivel intracelular y extracelular, hay un desbalance. ¿Sí? Hay un desbalance. Y este desbalance, en este caso por pérdida de calcio y demás, puede en este caso ser también la razón por la que hay estas descargas, o sea, vale decir las convulsiones, ¿ya? La hipertensión causa la activación del sistema autorregulador, lo que lleva a la vasoconstricción de los vasos cerebrales y por ende hipoperfusión, isquemia localizada, disfunción endotelial, edema vasogénico y citotóxico. ¿Y por qué existe en este caso la vasoconstricción? Pues como el flujo sanguíneo llega a mayor presión, el vaso sanguíneo lo que hace es tratar de cerrar su luz
y para que, entre comillas, o teóricamente llegue menos perfusión sanguínea, a menor presión. Pero sabemos que esto en física, pues es todo lo contrario. Incrementaría, al reducir la luz de un vaso sanguíneo, la presión, ¿no? El flujo. Sí, que en este caso es un círculo vicioso que predispone a las rupturas vasculares. En la eclampsia, la hipertensión es importante porque sabemos que es una complicación de la preeclampsia. La cefalea, los trastornos visuales son más marcados, o sea, está asociado a que la paciente te dice, doctor, persiste el dolor de cabeza y ya los escotomas, o vale decir las luces volantes, las miodesopsis que también se llaman, pues son persistentes. Puede haber en este caso hasta maurosis. La maurosis es cuando ya hay pérdida de visión, ¿no es cierto? Puede haber hasta diplopia, defectos en el campo visual. El dolor epigástrico es muy asociado. ¿Y esto por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué está asociado el dolor epigástrico? Hanna, Jairo. Hanna, Jairo, ¿por qué está asociado el dolor epigástrico? ¿Están en clase, chicos? Sí, doctor, pero no sabría, doctor. Recuerden que cuando hay un estado hipertensivo, hay lesión endotelial o incluso hasta microabrasiones vasculares a nivel hepático, donde puede generar por un trastorno a nivel hepático, donde hay disfunción hepática, hay congestión, aumenta el volumen el hígado. Y al aumentar el volumen el hígado, ¿qué se distiende? ¿Por qué duele el hígado? Por la extensión de la cápsula de Gleason, doctor. Exacto. Y si hay una disfunción vascular mayor, hay sangrado y los famosos hematomas subcapsulares hepáticos que te pueden llevar a una ruptura hepática. Cuando te hablan de ruptura hepática es cuando la cápsula de Gleason ya no puede contener la presión del aumento de volumen o en su defecto la sangre que se está amontonando allí y revienta, se rompe por una zona. Y cuando se trata de una ruptura hepática por hematoma previo, pues estas pacientes tienen sangrados profusos y pues la complicación es grave, ¿no? Se mueren. O sea, y es una complicación grave. ¿Y por qué duele el epigastrio? Por lo que les acabo de mencionar. Ya, no se olviden. Muy bien. Características de las convulsiones, eso es importante, son convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Generalizadas. Al inicio hay una pérdida abrupta de la conciencia y a menudo se asocia un grito o un chillido previo, y los músculos de los brazos y las piernas y el pecho y espalda se vuelven rígidos. El paciente, por eso dice que es tónico, primero rígido y de ahí clónico, después la convulsión. Primero se pone rígida y de ahí empieza a convulsionar. El paciente puede comenzar a parecer cianótico durante esta fase tónica, claro, porque no está respirando. Y después de aproximadamente un minuto, los músculos comienzan a sacudirse y contraerse durante 1 o 2 minutos adicionales. La lengua puede ser mordida y el esputo espumoso sanguinolento por esta razón, ¿no? Por eso es que generalmente cuando una paciente convulsiona, ¿qué hacemos? Le ponemos el cúbito lateral, sí, sea derecho o izquierdo, sí, y de preferencia si es que tenemos algo a la mano, lo ponemos en la boca, ¿no? Me refiero a un bajalenguas, o hasta a veces en la calle cuando vemos un paciente con epilepsia, pues hasta su billetera, le metemos nuestra billetera en la boca para que no se lesione, no se muerda la lengua generalmente. Y de lateral izquierdo evitando que la lengua se tire hacia atrás y tape la vía respiratoria, la vía aérea. Respuesta fetal a la eclampsia. La respuesta fetal, bradicardia fetal. ¿Por qué? La perfusión de oxígeno disminuye y por ende el poco oxígeno en sangre que tiene el bebé trata de gastarlo en menos tiempo, por eso el corazón late más lento. La resolución de la actividad convulsiva materna se asocia con taquicardia fetal, bebé tratando de oxigenar su sangre, y hay pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y a veces desaceleraciones transitorias, donde te está diciendo, ¿sabes qué? Sufrí un periodo de hipoxia, perdón, que me pudo haber provocado alguna lesión. Y eso es lo que te dicen. Y el patrón de la frecuencia cardíaca generalmente mejora con las intervenciones terapéuticas materno-fetales. Oxígeno,
O en su defecto, si vemos que, que al monitoreo electrónico fetal hay afectación del bienestar fetal, quirúrgico, ¿no? Se opera. El diagnóstico diferencial es importante, pregunta de examen. Diagnóstico diferencial, accidentes cerebrovasculares, hemorragia intracerebral, trombosis arteria venosa, embolismo arterial, encefalopatía hipóxico-isquémica, angiomas, toditos asociados con cefaleas de moderada intensidad, de moderada a alta intensidad, ¿sí? De leve a moderada intensidad. Enfermedades hipertensivas, encefalopatía hipertensiva, un feocromocitoma, que es un tumor renal, ¿no es cierto? Hablando de suprarrenales. Lesiones ocupantes del espacio del sistema nervioso central, tumores, básicamente. Cualquier tumor en el cerebro que causa primero dolor de cabeza, entonces cefalea, ¿no es cierto? Trastornos metabólicos, la hipoglucemia, ¿causa cefalea? Sí. A ver, quédense sin desayunar 2 días y vayan a un examen, van a salir con un dolor de cabeza terrible. La uremia, la hiponatremia. Etiología infecciosa, meningitis, encefalitis. Y si se les pregunta, la eclampsia como diagnóstico diferencial a la etiología infecciosa, ¿cuáles son? Meningitis, encefalitis, trastorno metabólico, hipoglicemia, uremia o hiponatremia, púrpura trombocitopénica, en este caso trombótica, trombofilias, epilepsia idiopática, ¿sí? Vasculitis cerebral y síndrome postpunción dural. En las postpunción lumbar, ¿no? El manejo. En pocas palabras, escúchenme bien. Toda paciente que esté con presión arterial mayor igual a 160/110, ¿esto es igual a qué, doctores? Preeclampsia con o sin criterios de severidad. Con criterios de severidad, doctor. Muy bien. Preeclampsia con criterios de severidad. Listo. Ya esto se suma, ¿no? Si hay escotomas, tinnitus o laboratorios y todo. Ya listo, ahí estamos. Doctor, ¿qué hacemos con esta paciente? Lo primero que tenemos que hacer es sulfatearle. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, uno de los esquemas más fáciles de manejar en hospital es diluir en 1000 cc de cloruro de sodio, eso es para que nunca se olviden, porque dicen, no, no he estudiado eso y por ende no sé cómo se pone. No, cloruro de sodio al 9%, ¿no es cierto? Al 9%, ya, al 9 por 1000, al 9 por 1000, al 9% por 1000 cc, más sulfato de magnesio al 20%, 5 ampollas. O sea, de ese sulfato al 20%, 5 ampollas. Estas 5 ampollas las diluyen en 1000 cc. Ahora, ¿cómo lo administramos? Con una vía, esa paciente tiene que estar canalizada, si es posible, con doble vía. ¿Ya? Entonces, ¿qué le ponemos? Las 5 ampollas diluidas en 1000 cc de cloruro. En este caso, pasar, 200 cc o hasta 300 cc, y en alguna teoría hasta 400, ¿ah? O sea, sabemos de que estas 10 ampollas, en estas 5 ampollas te dicen de que en 1000 cc, cada 100 cc es 1 gramo de sulfato, en pocas palabras, esa es la relación. O sea, en 1000 cc, en cada 100 cc de los 1000, es igual a 1 gramo de sulfato, 1 gramo. ¿Sí? Listo. Pasar, en este caso, de 2 a 3 gramos en 20 minutos. En 20 minutos. Y la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora. Donde tú puedes manejar hasta por 24 horas. 24 horas, hasta por 24 horas, hasta el parto. Dosis de mantenimiento. ¿Sí? Doctor, ¿y qué es lo que hace el sulfato de magnesio? Lo que les acabo de mencionar es que el sulfato de magnesio lo que va a hacer es estabilizar la membrana, lo que les decía la teoría iónica. Hace de que no haya fuga de estos iones y por ende no haya ese corto, esa descarga a nivel neuronal. ¿Ya? Dentro de lo que es el manejo de medicamentos, la Betalol es una muy buena opción, pero no lo tenemos. Doctor, no tienen el petitorio nacional el petitorio nacional MINSA de salud, ¿lo tiene? No lo tiene. Así es que, pero para conocimiento lo tiene. Ahí está donde pueden administrar los 20 miligramos intravenoso, ¿sí?
en este caso graduables lentos en 2 minutos, ¿sí? Y dosis de mantenimiento que también tiene 2 gramos, ¿sí? Posteriormente 1 a 2 gramos, ¿sí? Posteriormente, administrados de modo intermitente, ¿sí? Una vez iniciada la terapia después de los 20 miligramos de dosis. El problema del betalol, el problema es que uno, como les digo, no lo tenemos en el petitorio, no lo tenemos. La hidralacina tampoco la tenemos. La nicardipina tampoco lo tenemos, pero sí el nifedipino. Por eso les decía que lean nifedipino. A ver si han hecho la tarea. Luz, ¿cómo actúa el nifedipino? Buenas tardes, doctor. Eh, el nifedipino, doctor, es de acción liberadora rápida, el cual por eso es que se utiliza en los pacientes con hipertensión, mm, con, con hipertensión, hipertensión o preeclampsia, ¿no? Es un bloqueador de canales de calcio. Muy bien. Y como tal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca en el vaso sanguíneo? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación, doctor. Muy bien, vasodilatación. Entonces, pasa que los bloqueadores de canales de calcio sí son de acción rápida, pero corta, ¿sí? Entonces, por eso es que el esquema de administración del nifedipino podemos manejar en dosis de ataque y dosis de mantenimiento. En las dosis de ataque podemos dar 10 miligramos cada 15 minutos por 4 dosis. O sea, 15, 15 son 30, 15, 15 son 30, son 60 minutos. O sea que son 4 dosis en hora, que puedes dar máximo 4 dosis en hora, y posteriormente puedes dar 4 dosis en hora, y después uno cada 8 horas. 10 miligramos cada 8 horas después. Ya no se olviden. Efectos adversos, cefalea, en algunos casos hasta hipotensión. Pero en un caso hipertensivo que lleves hipotensión, no. Lo más asociado es la cefalea, ¿ya? No se olvide. Doctor, y cuando hablamos de tocolíticos, como tocolítico podemos usar también el nifedipino, sí. Como tal lo puedes usar también con dosis de ataque, como tocolítico, igualito. 4 dosis, como quien baja, en este caso, la dinamicosterina. Pero esto qué se asocia si lo das como un tratamiento crónico. Supongamos que lo damos cada 8 horas por 2 semanas, 3 semanas, indicando que este bebito pues no nazca antes de tiempo. Estoy hablando en tocólisis. Pues pasa de que como tal baja la presión arterial, también bajas la perfusión a nivel fetal. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. Y todo lo contrario cuando también acá falta en el esquema que podríamos usar la alfametildopa. La alfametildopa ya también tiene un problema, que es de acción tardía. Que es de acción tardía. Acción tardía y es de acción central. Pero en este caso el tiempo de vida media es mayor. Por eso es que no se usa de emergencia la alfametildopa y sí el nifedipino. Dentro de todas esas drogas, la mejor, ¿cuál es? La betalol. Pero no lo tenemos, doctores. ¿Sí? Si preguntan, manejo antihipertensivo durante la eclampsia, te dicen la betalol de primera elección. Y de ahí ponemos nifedipina. ¿Sí? Muy bien. Listo. El sulfato de magnesio es el tratamiento de elección, ¿no es cierto? El tratamiento se dirige a la prevención de convulsiones, como les dije. ¿Y por qué? Por la estabilización de membrana neuronal, o vale decir evitar la pérdida de iones, no se olviden. Doctor, pero el sulfato de magnesio, si es que yo no manejo el esquema que nos acaba de indicar, ¿sí? Que nos acaba de indicar. Acá, este es un esquema donde te dicen a los 6 gramos intravenosos durante 15-20 minutos y una dosis de carga de 4 a 6 gramos intravenosos y se continúa con una dosis de mantenimiento a 1 gramo, ¿no es cierto? Te confunden, te confunden. Y recuerda de que a mayor dosis podrías tener respuesta, pero también a mayor dosis, mayor riesgo de intoxicación, porque este puede ser, dentro de ello, hasta te puede llevar hasta una depresión de la frecuencia respiratoria a nivel central. Mucho cuidado. Entonces, por eso es que cuando tú administras sulfato de magnesio en el esquema que les acabo de indicar, qué cosa tienes que monitorizar, incluso cada 15, 10, 15 minutos, tienes que monitorizar
frecuencia cardíaca, vale decir, frecuencia respiratoria, 1, 2, reflejos osteotendinosos y flujo urinario. Los tres tienes que vigilar. Si estos tres, o uno de estos tres, los reflejos, reflejo rotuliano, se están aboliendo, quiere decir que se está intoxicando. ¿Y en qué va a terminar esta paciente? Va a dejar de respirar, en pocas palabras, si la intoxicas. Porque el músculo relaja, los músculos respiratorios no responden porque el centro respiratorio está siendo bloqueado. Mucho cuidado. Entonces, una vez que tú estás diagnosticando una intoxicación por sulfato de magnesio, ¿qué tenemos que hacer? Administrar su antídoto, que es el gluconato de calcio. Pregunta típica en los exámenes. Sulfato por intoxicación de sulfato de magnesio, aplicamos el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? El gluconato de calcio. ¿Sí? Muy bien. El gluconato de calcio, en este caso, se administra 1 gramo intravenoso en bolo y puede administrarse y contrarrestar la toxicidad si fuera necesario. ¿Cuándo hay intoxicación por sulfato de magnesio? Ese es un descuido garrafal, pero pasa. Doctor, tenemos que llevar a nuestra paciente con eclampsia, convulsionado, doctor, y sabe que la estoy llevando ahorita, mi centro de salud está en Quillabamba, digamos, que estamos a 4 o 5 horas, y la tengo que llevar, y ya le pasé sus hasta 4 gramitos en bolo, le he pasado, doctor, está bien sus funciones, la presión ha llevado a bajar, pero sé que no va a normalizar, tengo que actuar, no tengo quirófano, la tengo que llevar a Quillabamba. Muy bien, doctor, tiene para administrar 1 gramo cada hora, o sea, 100 cc. Chévere, doctor, ya le ponen ahí, y el doctor por alguna razón no quiere ir a la parte posterior de la ambulancia o otra persona de salud y se va al lado del chofer. Y cada cierto tramo para vamos a comer en tal sitio van y el frasco está vacío, no controlaron. Y a la paciente la ven soporosa, bradipneica y no tiene gluconato de calcio. Se puede morir. Mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso cuando se dice, cuando es paciente delicada de emergencia con personal de salud al lado, médico u obstetriz. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Entonces, el manejo de las convulsiones recurrentes se puede hacer, en este caso, dar un bolo adicional. O sea, cuando tu paciente está convulsionando, le puedes dar un bolo de 2 a 4 gramos en ese momento intravenoso, ¿sí? Durante 5 minutos. O sea, ya no esperas pasar en los 30 minutos tus 4 gramos. Le pasas al cacho, al toque. O sea, estamos hablando de 400 cc a chorro, ¿sí? En los 5 minutos promedio, ¿sí? Con monitoreo frecuente y en este caso vigilando que no haya signos de toxicidad, ¿sí? Muy bien. El tratamiento definitivo de la eclampsia es el parto inmediato. ¿A qué se refiere? Cesárea. Doctor, y cuando hablamos del índice de Bishop para inducir y todo ello, ¿podríamos realizar una inducción del trabajo de parto en una paciente que convulsionó? No, no. Ya es lo que quería observar. El índice de Bishop nos sirve para nosotros predecir si es que la inducción va a responder o no va a responder. ¿A qué se refiere, doctor? Si el índice de Bishop es mayor a 5 y esta paciente es preclámptica, por decir, y no tiene criterios de severidad, y yo sé que en las horas se puede complicar, pues agarro y le empiezo a madurar el cuello del útero. ¿Y cómo maduro el cuello del útero? Provocando contracciones y haciendo de que el cuello del útero vaya reblandeciendo, en pocas palabras. Para cuando yo administre oxitocina, este cuello de útero pues responda al trabajo de parto y dilate favorablemente. Y cuando hablamos del puntaje, cuando la dilatación, el borramiento, posición, consistencia y altura de presentación nos suma más de 5. Se me ocurre, doctor, la paciente está con dilatación 0. El cuello está grueso, apenas 30%. La posición está posterior, el cuello ni siquiera centralizado. La consistencia es media y la altura de presentación está en el primer plano Hodge. ¿Cuánto tiene de Bishop? Tiene 2. Pero todo lo contrario, si me dice, doctor, está con 3 a 4 de dilatación, está con un emborramiento e incorporación del 70%, la posición del cuello está hacia adelante, la consistencia es blandita y la altura de presentación está en el segundo plano de Hodge. Póngale oxitocina, doctor, ese bebé va a salir rápido. ¿Por qué? Quiere decir que en el índice de Bishop, más de 5 quiere decir que va a responder rápido la inducción. Ya es lo que te quiere decir. Pero si tu paciente ha hecho eclampsia, no se te ocurra inducir, porque bien decíamos al inicio que las mismas contracciones uterinas te pueden elevar presión.
Por eso es que cuando se toma presión arterial en una paciente en trabajo de parto, no, escúcheme bien, nunca tomar la presión arterial en contracción. A veces los veo tomando presión mientras la paciente está pujando, gritando. No, la presión se toma en el momento en que no hay contracción. Uno, dos, la altura uterina, cuando ustedes vayan a hacer sus maniobras de Leopold y quieran medir altura uterina a la vez, jamás lo hagan en contracción, porque en contracción pasa de que la altura uterina aumenta, ¿me entienden? ¿Me entienden? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Hasta ahí todo claro. Hasta ahí todo claro, doctores. Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor, todo claro. Los cuidados postparto durante la terapia de sulfato de magnesio son las convulsiones por eclampsia y siempre se resuelve después del parto o en unas horas o días. Doctor, pero usted dijo que puede convulsionar después del parto, sí. ¿Y ahí tenemos que usar sulfato? Sí. Pero, ¿y cuándo va a parar? Una vez que estabilice las membranas con sulfato de magnesio. La diuresis debe ser superior a 4 litros por día. ¿Qué quiere decir esto? Que tu diuresis, en pocas palabras, no puede ser menos de 50 cc, no puede ser menos de 50 cc por hora. ¿Quién me dice cuánto es la diuresis horaria normal? Han hecho cirugía, ahí hablan bastante de medio interno, externo. Vamos, doctores. Doctor, 35 mililitros por kilogramo por hora. No. Doctor, disculpe, encima de 12 mililitros por hora. No. La fórmula, la fórmula para hallar la diuresis horaria es, eso les va a servir no solamente para este curso. Doctor, me estoy llevando una preclámptica, no ha convulsionado, gracias a Dios, pero sé que como ya está fallando sus riñones y tenemos que operarle y todo, quiero saber si va a llegar con falla renal. Estoy a 8 horas de Cusco. ¿Qué hago? Aplico mi fórmula. Dice que en el varón la diuresis horaria normal es de 0.5 cc, kilo peso hora. Kilo peso por hora. No han hecho esto, doctores. Ustedes tuvieron hacer esta cirugía. Y en una mujer, perdón, en el varón es de 0.6 y en el varón es de 0.5. Igual, kilo peso por hora. ¿Sí? Listo, saquemos. ¿Cuánto pesa el doctor? A ver, vamos. El doctor Johan. ¿Cuánto pesa el doctor Johan? Doctor Johan, ¿cuánto pesa? Doctor, Promedio nomás. En promedio, ¿cuánto estás pesando? ¿yo? Sí, 70. ya. 70 por 0.5. Dice que el doctor Johan debe orinar 35 cc, 35 cc por hora. Ese es su volumen mínimo. Repito, si el doctor Johan pesa 70 por 0.5, ¿cuánto es? La mitad, ¿no es cierto? ¿Sí? Es igual a, ¿cuánto? Doctor, 35. ¿no 35. sería 0.6?
0.42. Sería Ay, 42. ay, Razón. Perdón. 42 mililitros sería, doctor. Muy bien. Ese es su volumen por kilo peso por hora. O sea, si digamos, ya 42 es esto, ¿no es cierto? Y acá, si tomamos en cuenta en mujer, sería los 35, ¿ya? Para ser más claros, para que no se confundan. ¿Sí? Listo. Dice que estamos llevando a una mujer con este peso, ¿ya? Nos olvidamos del caso del doctor Johan, solo se vio para sacar este valor. Pero una mujer con este peso de 70 tendría 35 cc por hora. Doctor, me la llevé desde Cusco hasta medio camino 4 horas y cuando veo mi sonda, mi bolsa colectora, en 4 horas solo tengo 100 cc. ¿Qué opinan? Multiplicamos 35 por 4, ¿cuántos cc debería haber en 4 horas? Mínimo. 140 cc, doctor. Ya, ¿cómo se llama eso? Oliguria. Oliguria. ¿Sí? Oliguria. ¿Y qué te está avisando? Pero doctor, yo estoy pasando por el cloruro, todo lo que puedo, hasta mi sulfato, está haciendo ya insuficiencia renal. O sea, ¿qué te dice? Si tú bajas de este volumen, que es mínimo, ya estás haciendo insuficiencia renal. Tu riñón ya está fracasando. No se olvide. Doctor, me salí desde mi destino hasta Cusco en 4 horas, vi la sonda y está en 600 cc. Qué chévere, me alegro, ese riñoncito todavía está trabajando bien. Doctor, llegué, mire, ya no tengo espacio en mi bolsa, llenó casi los 2,5 litros, llenito. Y la orina está clarita, doctor. Ni siquiera parece Inca Kola, sino clarita, está agua mineral. Qué chévere, doctor, está protegiendo ese riñón, está trabajando. Muy bien. Doctor, la orina es apenas, pasa para las 4 horas, pasa los 150 cc, pero está hecho una Coca-Cola. Es igualito a la Coca-Cola, así oscuro. Es una coluria bien marcada. Doctor, ese riñón te está pidiendo auxilio. Ya está entrando a falla. Ya está entrando a falla renal. Ah, muy bien, doctor. Entonces hay que actuar. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, se entiende. Muy bien. El tratamiento de hipertensión postparto o la terapia antihipertensiva para prevenir un accidente cerebrovascular. Básicamente, ¿qué les he dicho? Bajar presión y estabilizar membrana. Sulfato, pla, la sulfateas, ya les he dicho cómo. Nifedipino, bajemos la presión, pla, le bajas presión. Dosis de ataque, le puedes dar dosis de ataque. Listo. Los pacientes con hipertensión persistente pueden requerir una transición a medicamentos antihipertensivos orales, lo que les decía. Doctor, no me responde al sulfato, no me he normalizado, doctor, puedes darles nifedipino. La idea es bajar la presión, porque si no bajas presión, va a convulsionar. Convulsiona, asústate, porque el rato que convulsionó ya pudo haber roto un vaso sanguíneo cerebral. Un caso triste, nos tocó una paciente que nos refirieron de Lorena. La atendieron creo que era Chumbivilcas, algo así. Creo que sí, creo que en el Lorena miento, la atendieron en Chumbivilcas, no había camas en el Lorena y la mandaron al seguro. Y estuvo bien, y escuchen esto, al quinto día postparto nos hicieron una interconsulta, porque estaba en UCI, hizo eclampsia la señora. Y la vimos en su cama tranquila, comiendo, pero había un detalle, que las presiones no bajaban, 140-90, y eso que estaba con alfa-metildopa, ya le estaban quitando el sulfato, y estaba con dosis de 500 incluso de alfa-metildopa. Y al día 8 9, la bajan a piso. Sí, la interconsulta todo normal, todo bien, laboratorios normales, escuchen bien, laboratorios normales, sí, plin. La bajan a piso y un día que está en piso ya se levanta para caminar y convulsiona. Pum. Pierde el conocimiento y no despertaba la señora, no recuperaba la conciencia. Hacen interconsulta al neurólogo y resulta que ven pues una anisocoria. Le llamó la atención inmediatamente al neurólogo, llamaron al neurocirujano, hicieron una tomografía y ¿qué creen? Una hemorragia de inicial subaracnoidea y posteriormente hizo un derrame, un ACV hemorrágico. Hicieron una tomo, ya había tomado gran parte, o sea, la arteria cerebral media se había lesionado. La paciente entró a sala, hicieron la descompresión,
Pasaron las horas, se instaló el daño neurológico, la paciente, el pronóstico era reservado. Triste, triste porque se pudo de repente diagnosticar el manejo o no. A la vez te pones a pensar, a veces dices tranca porque estas pacientes son así. Y recuerden, toda gestante, toda puérpera es una cajita de sorpresa, una cajita de Pandora, decían los docentes, porque te traen sorpresas. Por eso es que a veces algunos de ustedes va a decir que tanto controlen el puerperio, que tanto controlen el intraparto. Ustedes reniegan, ¿no? Pucha, qué exagerados, ¿por qué tanto? Es porque si no controlamos bien, se nos pueden complicar. Y si no tenemos en cuenta todos estos riesgos que tiene la paciente, pues el desenlace puede ser malo, ¿no? ¿Ya? El seguimiento neurológico, pacientes que no cumplen los criterios para diagnóstico de preeclampsia, hipertensión gestacional o síndrome de HELP, déficits neurológicos persistentes, pérdida prolongada del conocimiento, como les decía hace poco de esta pacientita que pasó, aparición de convulsiones hasta 48 horas postparto, aparición de convulsiones antes de las 20 semanas, convulsiones a pesar de sulfato de magnesio, tiene que hacerse seguimiento neurológico, porque les decía hace un rato, paciente que convulsiona, algo pasó en la azotea, como decimos, algo pasó ahí arriba. Y muy asociado a lesión vascular, muy asociado. O sea, no es que ya convulsionó, ya ni modo, no, ya paró, le pusimos su diazepam, como también podemos hacer un manejo con diazepam en bolo, pero la pregunta es, ¿qué pasó allá arriba? ¿Solamente hubo el cortocircuito neuronal o ya hubo lesión vascular? No se quiten eso de la cabeza, por favor. Repito, doctor, pero convulsionó. Sí, ya convulsionó y estabilizó, pero doctor, hay que hacer evaluación neurológica. En las clases me acuerdo que toda aquella paciente que está con criterios para el diagnóstico de preeclampsia, criterios para HELP, déficit neurológico persistente, paciente con pérdida prolongada del conocimiento, como el caso que les acabo de contar, la aparición de convulsiones 48 horas postparto, que les he dicho que la preeclampsia postparto es pucha más terrible todavía, y la aparición de las convulsiones incluso antes de las 20 semanas de gestación, tengo que preocuparme, doctor. Ah, muy bien. Doctor, y una pregunta. Las preeclampsias refractarias, que así se llaman cuando es postparto, ¿son más severas? Sí. Mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, donde quería observar acá era el índice de Bishop. Las inducciones en eclampsia, no, doctores, no. Doctor, ¿y puedo hacer inducción en preeclampsia? Sí. Si es sin criterios de severidad o, o que tenga criterios de severidad, pero que el compromiso de los órganos, Diana, no sea considerable. Doctor, ¿tiene presión de 160 a 100? Sí, pero no hay alteración en el laboratorio. Muy bien, su antihipertensivo, induzcan. Doctor, se está elevando la presión. Muy bien, cortamos todo y la operamos. ¿Me entienden? Pero, si esta paciente convulsionó, ni se les ocurra. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, doctores. Doctor, Preguntas. una Sí, pregunta. sí. Si la pacientita llega convulsionando y no para de convulsionar, ¿qué procedemos a hacer? Diazepam, bolo, las sulfateas y lo operas. Ya, doctor. Ya. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. El curso sería de preeclampsia a eclampsia y de eclampsia a síndrome de HELP. Son enfermedades así que continuas, algo así. Pueden evolucionar entre ellas. Apague el micro, perdón. ¿Recuerdan cuando les dije que una preeclampsia sin criterios de severidad podía pasar rápidamente una con criterios de severidad o simple y llanamente una con criterios de severidad o de frente a un HELP o de frente a una eclampsia? En realidad, el orden es el siguiente. Preeclampsia, ¿sí? Preeclampsia, preeclampsia sin criterios de severidad, con criterios de severidad, síndrome de HELP que podría estar asociado a eclampsia o no. Son complicaciones de la preeclampsia. Pero se tocan en capítulos aparte porque están viendo de que una cosa es preeclampsia,
Pero si yo no controlo adecuadamente esta preeclampsia, no actúo adecuadamente, dejo que se vaya un síndrome de HELP, que no es más que la preeclampsia complicada hacia que me haya dañado ya un órgano, o un HELP, que la presión realmente ni ha sido controlada y ya me daña arriba, al cerebro. Va en ese orden. El síndrome de HELP es una preeclampsia grave, ¿no? Porque también se usa como sinónimo de HELP. Sí, pero recuerden que ya terminó, o sea, esa clasificación de preeclampsia leve y severa o preeclampsia grave ya no se usa. ¿Por qué? Cuando ustedes hablan, esto es una faringoamigdalitis, se me ocurre, ¿no? Leve. Ah, es leve, déjala nomás, eso le da un tratamiento y se cura. Esta es una faringoamigdalitis grave, digamos, se me ocurre, ¿no? Ah, es grave, ¿no? Y hay que actuar en serio. Esa confusión se creó cuando había esta clasificación. Por eso es que ahora es con criterios y sin criterios. Sin criterios de severidad te dice, me está dando tiempo a actuar, evaluar, y con criterios de severidad ya no tengo tiempo. Es ya o se complica, en pocas palabras. Así es, doctores. Doctor, entonces los dos órganos más dañados y más afectados en esos trastornos hipertensivos son el cerebro y el hígado, doctor, ¿no? Los dos. Y el riñón son los órganos diana, Los tres. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. básicamente. Sí. Muy bien. No se olviden que ya viene el síndrome de HELP. ¿Sí? Y una vez que hagamos los tres, vamos a hablar en conjunto la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo, porque eso es pregunta. ¿Por qué voy en ese orden para que no se olviden? Donde tenemos que hablar de hipertensión transitoria, qué es la hipertensión transitoria, qué es la preeclampsia con criterios, sin criterios que han expuesto, qué es el síndrome de HELP, qué es la eclampsia, y también tenemos la hipertensión, en este caso sobreagregada en una hipertensión crónica. No se olviden, por eso estamos yendo en ese orden, para que no se olviden. Víctor, a Miguel ya a mí nos está tocando síndrome de HELP, pero estábamos encontrando información antigua, ¿no, Miguel? Ah, sí, sí, doctora. ¿No No tienen fue. información actualizada? Vamos a buscar, doctor. Seguimos buscando, pues si nos puede El recomendar algún. En el UpToDate hay un montón. En UpToDate ahí está incluso todo lo que les había hablado la clase anterior, ¿no? Bonito te explica ahí los criterios de Mississippi, Tennessee. Ahí está, ahí van a Ah, encontrar. ya, Víctor, ahí nos falta buscar. ¿No, Sí, Miguel? ahí está. Sí, sí, vamos a buscar ahí más. Y me falta solo afinar algunas cositas. Doctor, una Ya, preguntita. Entonces, el síndrome de HELP y la eclampsia son complicaciones de la preeclampsia, ¿no, doctor? exacto. Ya, doctor. Y son diferentes, son cuadros diferentes. No se dan consecutivamente la preeclampsia con el síndrome de HELP. No. A ver, les explico. Preeclampsia es el estado hipertensivo. A ver, recordemos, ¿ah? Hay daño endotelial. Y si hay daño endotelial, ¿qué pasaba? No había producción de prostaciclina y más producción de ¿qué? Tromboxanos. ¿Y qué provocaban los tromboxanos? Coagulación. Y por ende, ¿qué pasaba con las plaquetas? Se agotaban. Disminuían, había consumo. ¿Y qué es el HELP? Es cuando ya hay disminución de Plaquetas. plaquetas, porque Plaquetopenia. HELP es un acrónimo, ¿no es cierto? Sí, Donde doctor. está la plaquetopenia. No voy a robarles el tema, pues ustedes tienen que exponer, es un acrónimo, Sí, ahí por está. favor, doctor. Ya, entonces, es una complicación, doctor. O sea, en pocas palabras, a ver, una apendicitis, si yo no la trato, me refiero, no la opero a tiempo, ¿en qué se va a complicar? En Una una peritonitis. peritonitis. Exacto, de eso estamos hablando. ¿Me entienden? ¿Se entiende, no, la idea? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Listo, doctores. Entonces, nuestra siguiente clase es importante. Voy a coordinar con Zoraida. Les toca exponer, creo que el día lunes. ¿Ya? Es muy largo el tiempo. Coordinen para que si se puede hacer este tema el día viernes o el día sábado.
para el día lunes ya tocar otro tema. Eso quiero hablar justo con ustedes porque el tiempo se nos hace corto. Recuerden que el examen va a ser presencial. Esto ya les comunicó Zoraida porque es un acuerdo desde la universidad y por todos los docentes. ¿Ya? Entonces, quiero tener los filos para el siguiente examen, pero todo depende, pues, el tiempo. Entonces, coordinemos si puede ser esta exposición este día viernes o el sábado. Ustedes escojan el horario. Ya puede ser de 1 a 3 o puede ser en la noche, de 8 a 10 o de 7 a 9, depende de ustedes. ¿Ya? ¿Les parece? Ya coordinamos, doctor. Sara ya Ya. le avisó. Ya, pero tratemos de hacerlo esta semana, porque nos va a faltar tiempo, autores. A ustedes les conviene que los temas se avancen con tiempo y no que corra en el tema, porque si yo corro en el tema, que nos falta tiempo, no van a entender. Y eso es en vano, pues. Es en vano pasar esa clase. ¿Ya? Doctor. Ya, doctor, Listo. gracias. Muy bien, Zoraida, por favor, coordinamos eso, que en esta semana tenemos que terminar este tema con Gel. Sí, doctor. Listo. Sí, le voy Que a tengan- comunicar, doctor. Muy bien. Como siempre, deseándoles lo mejor, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Sí,